El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Gracias por ser tan precioso, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por dirigirnos, Señor. Gracias por la palabra que siembras en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, porque ellos son el aliento de vida para nosotros, Padre. Yo sé que cumplirás tu propósito, Señor, conforme tú lo has detallado, Señor. Y aunque tengamos tiempos, Señor, difíciles, a lo mejor tiempos de oscuridad, Señor, donde no hemos podido experimentar o comprender lo que estás haciendo, Señor, yo sé que no faltará tu favor sobre tus hijas, sobre tus hijos, Señor. Y veremos tu salvación, veremos tu gloria, veremos tu bondad, Padre. Y nos reafirmamos en tu palabra, Señor, como está escrito en ella, Señor. Yo sé que veremos tu bondad, tu misericordia, Señor, en todo tiempo, Señor. En la grandeza de tu amor, en la grandeza de tu paz, en tu amor maravilloso y en tu paz, Señor, que te has propuesto mostrar a través de tus hijas y tus hijos, Señor. Hoy queremos descansar en ti, Padre. Hoy enviamos esa palabra, Señor, sobre aquellos que están enfermos, en las clínicas, en los hospitales, Señor. Pues creemos lo que dice tu palabra, que en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo, tú cargaste con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias, que abriste, Señor, con tu poder, Padre, cárceles, Señor, saca de prisiones, Señor, el alma de mi hermano, de mi hermana, Señor, y los lleva a esa fuente de agua viva, Señor, donde pueden disfrutar de tu grandeza, de tu amor, de tus maravillas, Señor, que podemos, Señor, reposar en tus hechos maravillosos, Señor. Levántate alrededor de ellos, Padre. Tu bondad y tu misericordia les atienda, les dirija, Padre, y que podamos comprender, Padre mío, todos los hechos maravillosos que tiene para con nosotros. Enséñanos tu palabra, que tu palabra traiga vida sobre nosotros, traiga comprensión, Señor, de tus hechos maravillosos, de tu paz, Señor, que te has propuesto mostrar en cada uno de nosotros. A entender, Señor, que no estamos desamparados, Señor, que aunque quizás muchas veces estemos fallados, Señor, con tu amor inagotable nos restaura, nos perdona, Señor, trae convicción a nuestro corazón para mantener una correcta relación contigo, mi Dios, mi Rey. Háblanos en este día, Padre, y que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, porque la necesitamos. Queremos aprender a depender de ti y a comprender todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. A darte gracias, a darte honor, Padre, en todo tiempo y disfrutar de tu compañía, porque en ti esperamos, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Bendigo a tu pueblo, Señor, y lo bendigo con la palabra que tienes para hoy, Señor. Muchas gracias. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder disfrutar estos tiempos en la presencia del Señor, sabiendo que tenemos un Dios maravilloso que nos cuida, que nos sustenta, que nos alienta y que no se apartará de nosotros. Y que si se ha propuesto hacer algo en tu corazón, en tu vida, Él lo va a cumplir. Que si te ha dado promesas, no faltará el cumplimiento de esas promesas, así muchas de ellas se retarden. Quizá nuestro corazón no esté preparado, pero Dios no va a desfallecer en el propósito de sostenernos con su amor y su paz inagotable. Quiero leer uno. En días pasados estuvimos meditando sobre el Salmo 31 y vaya que cuando estoy leyendo este Salmo, cada vez que lo leo y se cumple lo que dice la misma palabra, que ella es viva y eficaz, y que ella es una palabra que nos alienta en todo momento. Quiero leer el versículo 19 y el versículo 20. Una de las cosas que quedó grabada en mi corazón y en mi vida justamente es expresiones que dice este salmo y permítame, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me parece bien interesante lo que dice la palabra y me gusta leer la palabra, meditar en ella, pero sobre todo que aprendamos a abrir el corazón para comprender lo que Dios nos está diciendo a través de ella.
A veces esta palabra llega en momentos precisos donde quizás los dardos del enemigo han tratado de apagar la fe, la confianza, de hacernos sentir en momentos de desiertos, de como que nadie nos presta atención, como que todas las cosas se vuelven en nuestra contra. Pero es allí donde Dios empieza a mostrar su favor y quiero iniciar una serie de enseñanzas a partir tal vez de mañana, justamente de cómo Dios espera restaurar nuestra vida. Él ha hecho promesas y Él hace su parte en nuestro corazón, en nuestra vida, pero espera que cada uno de nosotros también respondamos a los consejos y algunas quizás principios espirituales, lo voy a llamar así, que Dios ha establecido sobre nosotros. Uno de los deseos que dice justamente en este Salmo 31 que estuvimos meditando es lo que dice el versículo 16, que tu favor brille sobre tus siervos. Y yo lo expreso de esta manera, parafraseando y tomando esta expresión aquí en la Nueva Traducción Viviente del Salmo 31. Mi hermano, mi hermana, que el favor de Dios brille sobre ti por causa del amor inagotable que Él tiene para contigo y que está dispuesto a rescatarte y que ha pagado un precio por ti, que es lo más interesante. Pero en el versículo 19, que es el que quiero meditar, hay unas expresiones que quiero que tengas en cuenta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te van a ayudar y quizás también es una expresión de oración y de clamor al Señor. Escuche como dice, voy a leer todo el versículo 19 del Salmo 31 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, qué grande es la bondad que ha reservado para los que le temen. Las derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección, y los bendice ante la mirada del mundo. Este versículo he estado meditando en estos días, lo he repetido, estoy tratando de memorizarlo para que quede como una herramienta del Espíritu Santo dentro de mi corazón, dentro de mi vida. En el depósito dice Pablo que el Espíritu Santo tiene como un recurso que en los momentos de dificultad el Señor nos ayuda a recordar, sobre todo cuando estamos pasando por esos desiertos. Y si observas o escuchas bien lo que está diciendo este versículo 19 del Salmo 31, hay una expresión y me imagino bien pudiera leerla o declararla como una exclamación que brota del corazón del salmista, en este caso David, que escribió este salmo, y reconoce la bondad del Señor. Definitivamente uno de los aspectos maravillosos de parte de Dios cuando nos es revelado su nombre es la bondad que Él tiene para nosotros. Va muy unida con la misericordia, pero es interesante porque la está expresando de tal manera que aquellos que corremos a Él, que sentimos el ser cautivados por el Señor, por la palabra, atraídos por el Espíritu Santo, es reconocer que es grande la bondad que Dios ha reservado para ti, que le buscas con todo el corazón, pero sobre todo que dentro de tu corazón, dentro de tu vida, no has perdido el temor de Dios, que te guías por Él, que hay una sensibilidad, ese yo le llamo un sensor que hay dentro de tu corazón, para ilustrarlo un poco, que te muestra en qué momento tratas de desviarte de ese camino, pero que en esa bondad de Dios, en esa maravillosa justicia de Dios, gracia de Dios, Él la extiende sobre ti. Y algo que yo le pido al Señor con todo mi corazón es que no falte el temor de Dios en nuestros corazones. Con razón, Salomón, cuando está escribiendo el libro de los Salmos, en el capítulo 1, creo que es el versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. En todo tiempo, desde que conozco a Dios y cuando aprendí a comprender lo que significaba el temor de Dios, mi oración personal siempre ha sido, Señor, no permitas que mi corazón se endurezca, sino que siempre haya temor dentro de mí para no defraudarte, para caminar conforme a tus consejos, Señor. Que cuando hemos tenido los tiempos de tentación, los tiempos de dificultad, algo ha impedido que caigamos en la locura del pecado. Y si por alguna circunstancia hemos caído en él y hemos fallado a Dios, podemos levantar nuestro rostro y recordar promesas tan maravillosas que Él nos ha dado a nosotros, que está dispuesto a restaurarnos,
a vivificarnos, a recogernos con sus brazos de amor. Y cuando reconocemos nuestras faltas, dispuestos, que es parte de la bondad de Dios, a perdonarnos y a restaurarnos y a mostrarnos mayor gloria, mayor bendición. Esa es la bondad de Dios, y esta expresión que está en la primera parte del Salmo 31, versículo 19, es bien maravillosa, y creo que es una exclamación también de gratitud al expresar cuán grande es la bondad que Dios ha reservado para ti, mi hermano, que has puesto al Señor en primer lugar, que le reconoces como el Dios Todopoderoso. A ti, mi hermana, que entregas todas las cosas y que le has conocido más de cerca y que estás dispuesto y dispuestas para caminar en esa bondad y en esa misericordia del Señor. Pero qué interesante lo que sigue en este mismo versículo, porque expresa, dice, la derramas en abundancia los que acuden a ti en busca de protección. Vivimos tiempos complicados, las noticias que escuchamos no son las mejores, pero nuestro refugio, y pudiéramos unir esto con tantas promesas y exclamaciones que el mismo David le cantaba, le expresaba, me imagino derramaba su corazón delante de ti, y uno de los salmos que conecto mucho con esta expresión de este versículo 19, con el Salmo 18, donde comienza a expresar lo que es Dios para él. Y qué importante, mi hermano, mi hermana, que así como está escrito en la palabra, y justamente me gusta meditar mucho sobre los salmos porque nos enseñan cómo acercarnos a Dios, cómo alabar a Dios, cómo descansar en Él, cómo en los momentos críticos que todos pasamos sin excepción. Pedro dice que los mismos padecimientos están viendo nuestros hermanos en todo el mundo, y cada uno está pasando su propio desierto, sus propias dificultades, pero saber que tenemos un recurso que no nos va a fallar, que conociendo esa misericordia, o mejor, esa bondad de Dios, que Dios tiene reservada para nosotros, y que tenemos la promesa, como está diciendo en este versículo 19 del Salmo 31, la comienza a derramar, y no en poca cantidad, sino que dice en abundancia, todos aquellos que recurrimos en busca de protección. ¿Quién mejor que Dios te puede cuidar, mi hermano, mi hermana? ¿Quién mejor que Dios entiende las batallas que hay dentro de tu corazón, que muchas veces ni siquiera nos atrevemos a abrirlo a personas porque quizás hemos sido defraudados por muchos de ellos? Pero nuestro refugio, nuestra torre fuerte, como dice David en el Salmo 18, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro alto refugio, quien nos protege, que nos guarda, y hay tantas expresiones maravillosas ahí que expresa. Podemos caminar en esa protección de Dios. No sé cuál es la circunstancia que esté pasando, no sé cuáles son los temores que quizás hay dentro de ti. Dios lo sabe, pero también nos está hablando, ¿quién nos puede cuidar? ¿Quién nos puede proteger? ¿Quién mejor que Dios puede guardar de nuestros hijos, de nuestras hijas, del esposo, de la esposa? ¿Quién mejor puede tener más cuidado de nuestra vida sino Dios mismo? Y especialmente cuando hemos comprendido que Él es todopoderoso y que esa bondad Él la derrama porque esperamos en Él, porque acudimos a Él, porque hemos comprendido y hemos creído que poderoso es Dios para hacer todas las cosas mucho más abundantes, como dijo el apóstol Pablo, mucho más abundante de lo que creemos o entendemos. Por eso podemos decirle con todo el corazón, a ti, oh Dios, sea la gloria, a ti, oh Dios, sea la honra, a ti, oh Dios, sea la alabanza. ¿Estás pasando por dificultades, mi hermano, mi hermana? Busque refugio en el Señor, busque protección en el Señor. ¿Está tu corazón preocupado de tantas cosas que quizás nos hacen falta? Por las noticias que escuchamos, por las circunstancias que vemos, por las cosas que quizás nos han faltado. Podemos tener la firme certeza de que Dios nos guardará, nos protegerá, nos sustentará con su poder maravillosa. Pero miren lo que termina diciendo este versículo que me parece bien precioso. Dice, después de hablar de esa protección, de los que buscan protección, dice, y los bendice ante la mirada del mundo.
Una de las cosas que tenemos que tener presente, mi hermano o mi hermana, es que no tenemos una fe oculta, sino una fe que es demostrable y que quizás muchas personas están pendientes si vas a fallecer en esa decisión, en esa determinación que has tomado de seguir al Señor. No estamos mostrando un orgullo espiritual, sino una confianza absoluta en aquel que todo lo puede hacer, en aquel que nos ha traído con su amor, con su gracia, en aquel que nos compró a través de la sangre y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestra fe está fundamentada en Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Y cuando esa fe está fundamentada en Jesucristo, nada nos puede faltar, pues Él tendrá cuidado. Y lo más interesante, y esto es lo que quiero resaltar también en este día, es poderte decir, mi hermano o mi hermana, Dios con su amor inagotable, con su proyecto de vida, con su plan, con su propósito para ti, te va a bendecir no en el secreto, sino ante la mirada de todo el mundo. Algunos personalmente le digo, Señor, no quiero fama, no quiero que mi nombre sea reconocido, más bien tu nombre sea reconocido. Pero si Dios le place levantarte, y es parte de las promesas que están fundamentadas desde el llamamiento de Abraham, porque ahí en el capítulo 12, en los versículos, en Génesis capítulo 12, en los primeros versículos que le está hablando a Abraham, dice, y te bendeciré. Y lo segundo que le dice a Abraham, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tres aspectos bien importantes que Dios en su misericordia, o mejor como está diciendo en el contexto del versículo, en su bondad, simplemente le plació entregártelas a ti, en aquellos que permanecen en el temor de Dios, en aquellos que buscan refugio o protección en Él. Él comienza a derramar bendiciones. Y muchos se van a dar cuenta de las bendiciones que Dios derrama sobre ti. Y por ese derramamiento de esas bendiciones sobre tu vida, muchos van a correr a Él para recibir lo mismo que tú has recibido. Y también mayor gloria, mayor gracia. Porque eso es la expectativa y ese es el plan y ese es el propósito de Dios para con tu pueblo, para con aquellos que hemos abierto el corazón y hemos tomado la determinación de serle. Dios no bendice en el secreto, Dios bendice en público. Que ya que nosotros queramos mantener en su secreto es otra cosa diferente. Pero muchos de los textos que pudiéramos leer en la bendita palabra, siempre el propósito de Dios es que otros se den cuenta de las bendiciones que derrama sobre ti. El mismo salmista David lo expresa en otro de sus salmos, de sus cánticos, y le dice, Señor, yo no me quedaré callado para hablar de tus maravillas, para hablar en medio de las naciones tus maravillosos hechos, tu poder, tu gloria, tu gracia, pero sobre todo el amor inagotable que Él tiene para con nosotros. Es muy parecido a lo que expresa en el Salmo 23, una preciosa expresión que me gusta recordar y que siempre la he tenido en cuenta, y ese Salmo precioso de ese Salmo tan reconocido, Salmo 23, en el versículo 5, en la versión Reina Valera dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando yo interpreto esta parte, la primera parte de este versículo 5 del Salmo 23, no es otra cosa sino que cuando tú estás en conflicto, en problema, cuando todos se levantan contra ti, cuando nadie cree en ti, cuando piensan que eres un fracaso, Dios dice, voy a mostrar mi favor sobre ti y muchos lo verán. Es más, aquellos que quizás no creyeron en ti, que pensaron que tú ibas a fallecer, van a tener que servirte o van a tener que ver la bendición que yo estoy derramando sobre ti. Te lo digo como una promesa de parte de Dios, que en medio de los conflictos, en medio de quizás los momentos tan adversos que a veces vivimos, esta promesa toma vigencia. Y no es solamente una promesa, sino que Dios llevará a feliz término. Dios cumplirá lo que declara y lo que quiere hacer contigo. Y me parece maravilloso, mi hermano,
Y te lo digo como para algo que te aliente, que te dé fuerzas, que levantes tu rostro, que si cometiste algún error, hay perdón en Dios, pero hay mejor restauración en Él. Y nos va a enseñar pasos que Él nos tiene reservados para nosotros. Que te dice, yo te bendeciré, parafraseando esta última parte del versículo 19 del Salmo 31, yo te bendeciré ante la presencia de todo el mundo. Dios quiere mostrar ese favor maravilloso en ti, mi hermano, mi hermana, y si así lo promete, así lo hará. Ten la plena seguridad, porque si Él lo dijo y está escrito en su palabra y tú lo crees, Él lo va a hacer contigo. Que te oramos en estos momentos y le pedimos al Señor que de su misericordia y de su gracia derrame sobre nosotros y nos permita el poder permanecer fieles, el poder entender y comprender esa palabra maravillosa que nos está dando en este día, porque sé que son palabras de aliento, palabras de vida, y no faltará todo el favor de Dios sobre ti. Solamente pídamole al Señor que ese temor no sea parte de nosotros, que vuelva, y si lo hemos perdido, que vuelva ese temor para honrarle con nuestra vida. No solamente por los beneficios que Él nos da y que podemos recibir, no solamente por la protección que nos da, no solamente porque muchos van a ver el favor de Dios sobre nuestra vida, sino por lo que Él es, que Él merece recibir todo el honor, toda la gloria, toda la honra de nuestra parte, por lo bueno, por la bondad tan maravillosa que ha tenido para con nosotros, por la protección que ha traído hasta el día de hoy. Y no termina hoy, seguirá haciéndolo, porque fiel es Dios y tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Qué tal si oramos y le decimos: Padre, yo te doy muchas gracias por este tiempo? Gracias porque tu amor inagotable lo manifiestas a través de tu palabra, por estas preciosas promesas que nos das, Señor. Y te queremos declarar como nuestro refugio, como nuestra torre fuerte, como nuestro Dios poderoso, quien nos guarda, quien nos cuida, Señor, quien entiende lo que hay en nuestro corazón, Padre, y que aún sin palabras, Señor, como lo dice el Salmo 139, Señor, antes de que esté la palabra en nuestros labios, tú ya la sabes, Señor. Pero también cuando tú la sabes, Señor, ya tienes una respuesta, ya tienes una solución, ya tienes, Señor, una palabra de vida sobre nosotros. Pero sobre todo, Señor, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no falte temor en nuestros corazones para caminar conforme el llamado que nos ha hecho, Señor. Para que seamos restaurados en ti, Padre. Para que tu presencia, Señor, así como esas bendiciones, Señor, caen delante, Señor, y a la vista de todo el mundo, Señor, también el temor que hay en nuestro corazón sea reconocido por aquellos que están a nuestro lado, Padre, y sean motivados, Señor, para acercarse a ti y puedan refugiarse bajo tus alas, Señor. Yo te alabo y te bendigo por este tiempo, por este día, por lo que vas a hacer hoy, Señor, porque podemos colocar nuestra confianza y nuestra seguridad, por el reposo que nos da, Señor, y por tu nombre, Señor, que es anunciado sobre cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Siga hablando en nuestro corazón. No permita que esta palabra, Señor, se nos olviden, sino que sea luz a nuestro interior, fuerza en medio de las dificultades, Padre, y expectativa, Señor, del mover de tu mano y de tu bondad sobre nosotros. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y Él no te va a dejar. Le habló su pastor Irlanda Los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.